Más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, mucho Bienvenida gusto. Muchas aquí gracias por la invitación. a Código Salud. Claro. A ver, ¿cómo se manifiesta la epilepsia de entrada? Bueno, de entrada, tenemos que la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes que tenemos, sobre todo también dentro de la edad pediátrica. Por eso es que decidimos en este día tan especial para nosotros, que es el Día Internacional del Cerebro, platicar un poco de esto con respecto a lo que representa en mí, que soy neuróloga, que soy especialista de puros niños. Entonces, bueno, vemos que la epilepsia se puede manifestar de múltiples maneras. De hecho, la epilepsia son descargas eléctricas que tenemos en nuestro cerebro que pueden ir dependiendo de donde se vayan presentando las crisis o donde se vayan presentando estas descargas eléctricas, vamos a tener nosotros diferentes manifestaciones. Habitualmente la mayoría de las personas estamos acostumbrados a pensar que las crisis epilépticas o las crisis convulsivas son solamente en las que las personas pierden la conciencia, se caen. A ver, dime algo. Vamos a detenernos aquí un poquito. ¿En un cerebro normal no funciona así? O sea, ¿no hay descargas eléctricas en un cerebro sano o también las hay? En un cerebro sano, todo el cerebro se va a regir por múltiples conexiones, muchas de ellas son eléctricas. Entonces, sí tenemos conexiones eléctricas y sí tenemos descargas, pero no son de esta cantidad. Este tipo de descargas son más grandes de lo habitual o son dentro de neuronas que son hiperexcitables. ¿Son de mayor intensidad o con mayor frecuencia? Las dos. De hecho, pueden ser las dos y dependiendo de qué parte y cómo sean las descargas, entonces es que vamos a tener diferentes manifestaciones. Puede ser que tengamos manifestaciones incluso de que nada más tengamos una fijación de la mirada y eso sea una crisis epiléptica, o también podemos tener las crisis que todo el mundo conoce, en las que perdemos el estado de alerta, nos caemos al suelo y tenemos múltiples movimientos que Convulsiones. Convulsiones, que son las que la mayoría, ¿no?, los conoce de esa forma. Pero pues realmente no todas las crisis se manifiestan de la misma forma. Esto va a depender del área específica en la que esté afectando estas descargas eléctricas y con eso vamos a tener diferentes manifestaciones que nos van a hacer, obviamente, clasificarlas dentro de crisis que sean en una parte específica del cerebro o crisis que sean de todo el cerebro. ¿Cómo podemos reconocer la epilepsia? Dame tres puntos importantes. Bueno, los primeros serían cualquier comportamiento anormal que tengamos o si tenemos algún evento que se esté repitiendo frecuentemente, por ejemplo, lo que serían las crisis convulsivas, eso ya sería algo bastante evidente. ¿Pero comportamiento anormal como cuál? Habitualmente, por ejemplo, en niños algo que podemos ver con mucha frecuencia es que, por ejemplo, están tomando un dictado y de repente empiezan a dejar de escribir por unos segundos. La mayoría de las veces las personas interpretan esto como que, pues no lo quiere hacer, no lo está haciendo bien, pero cuando es muy repetitivo, por ejemplo, entonces pueden ser que el paciente está haciendo o la persona está haciendo crisis de ausencias y entonces lo que tenemos habitualmente en estos casos va a ser que únicamente se va a desconectar por unos segundos y luego vuelve a continuar con todas las cosas que están haciendo. Una vez detectado, ¿cuál es el mejor tratamiento o el más adecuado, doctora? Bueno, principalmente una vez que detectamos o tenemos sospecha de que tenemos alguna crisis, lo primero sería acudir con un médico. El médico pues ya nos va a hacer todos los estudios que sean necesarios. Habitualmente utilizamos electroencefalograma, que es para medir la actividad eléctrica del cerebro, o estudios de imagen cerebral, en los cuales nos podemos dar cuenta si hay algo en específico que nos esté causando este tipo de problemas. Después de eso, ya que tengamos nosotros la historia clínica, que veamos todas, hagamos todas las preguntas, llegamos a un diagnóstico específico y entonces, dependiendo de qué tipo de crisis tengas, vamos a dejar algún medicamento. La mayoría de los medicamentos que se utilizan son fármacos orales y también podemos llegar a necesitar incluso apoyo con dietas, cambios del estilo de vida o Nos cirugías. Estamos enfocando en epilepsia en los niños, en los pequeños, sí, básicamente. ¿Es bueno darle medicina, darle medicamento o es recomendable dárselo a un niño que tiene epilepsia? Claro que sí, de hecho es dentro de todo el desarrollo cerebral que se va dando, si nosotros no logramos controlar o parar estas crisis, se va deteriorando y no le permite al niño desarrollarse y completar todo su desarrollo cerebral, todo el resto que nos va a ayudar a tener una infancia normal. Entonces es importante, a pesar de que seamos niños, tomar los medicamentos de la forma en la que se deben. Realmente ahorita ya tenemos muchas regulaciones en cuanto a qué medicamentos se dan, las dosis que se tienen y son específicas para pacientes pediátricos. ¿La epilepsia se cura o se trata? La epilepsia habitualmente se trata únicamente, o sea, la controlamos con fármacos antiepilépticos.
Aunque, pues bueno, realmente algo que es muy importante es ver la causa de la epilepsia. Hay causas o hay pedazos de la epilepsia en las cuales pueden mejorar con la edad. Por ejemplo, nosotros que vemos puros pacientes pediátricos, muchas epilepsias pueden mejorar o quitarse conforme avanza la edad. Y la otra cosa también es, pues, con diversas otras técnicas, por ejemplo, las quirúrgicas, podemos resecar el área específica si es que fuera algo muy localizado, podríamos quitar esa área y entonces podríamos decir que el paciente está curado. Pero habitualmente la epilepsia es una condición con la que vamos a vivir toda la vida. ¿Se nace con epilepsia? Muchas veces se pueden hacer con epilepsia, aunque muchas otras también nosotros podemos desencadenarla, ya sea, por ejemplo, con un trabajo de parto prolongado, alguna falta de oxigenación a la hora del nacimiento, también traumatismos craneoencefálicos, cualquier otra cosa que realmente pudiera llegar a ser un daño a nivel de nuestro cerebro nos puede generar este tipo de crisis. Falta de oxigenación, como Sí. bien dices, doctora. Sí, eso de hecho es de los principales que tenemos aquí en México actualmente. Dentro de las epilepsias pediátricas vemos bastante esto, si son epilepsias que no son con las que realmente naciste, sino que se fueron provocadas en ese caso por alguna falta de oxígeno. ¿Qué hay de la epilepsia y el COVID-19? Bueno, actualmente tenemos que no hay muchos datos o muy claros los datos todavía. Más que nada lo que estamos haciendo es agarrar la información de los países que ya tuvieron un poco más de experiencia con esta enfermedad, que ya pasaron más tiempo, por ejemplo, Estados Unidos, China, Italia. Y bueno, lo que ellos nos refieren es que el tener epilepsia no nos va a generar para nada el riesgo de que tengamos más susceptibilidad para contagiarnos con esta enfermedad. Y aparte, tampoco nos va a hacer que solo por tener epilepsia tengamos una enfermedad grave. Realmente muchas veces tenemos la epilepsia asociada a otras cosas y entonces eso sería lo que nos daría la gravedad, pero como tal no está asociada a ninguna otra cosa. Como en todos los pacientes epilépticos, cualquier enfermedad nos puede desarrollar o desencadenar un descontrol de las crisis y eso sería lo que tendríamos que tener un poco más en cuenta en estos tiempos. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de encierro, de mucha ansiedad también, doctora, de mucha depresión. Desafortunadamente, bueno, pues sí hay muchos niños, ¿no? que también la están pasando muy mal y que son epilépticos, ¿no? ¿Qué les podrías decir a los padres de familia que nos están viendo en estos momentos? Bueno, principalmente que sigamos todas las medidas de salud que usamos en general, la población en general. Obviamente, con los pacientes, especialmente pediátricos, no se están considerando muchas veces las cosas. Sale la mamá, por ejemplo, a caminar o algo con el cubrebocas, pero al niño, por ejemplo, no se los ponen. Entonces, algo Grave error. Sí, es bastante importante recordar que los pacientes pediátricos también se pueden contagiar de COVID. Se ha visto obviamente que no tiene la misma o no se ha visto la misma gravedad en los pacientes pediátricos, pero es muy importante recordar que sobre todo pacientes con epilepsia tenemos que tener muchísima más protección, no solamente del COVID, sino de cualquier otra enfermedad que pudiera estar presente en nuestro sistema inmune. Entonces, ahorita lo que se recomienda es seguir con la medicación adecuada, a los horarios adecuados, dormir bien. El descanso es fundamental. Claro, perfecto. Dormir bien, que eso nos ayuda también a no tener crisis. Y pues realmente seguir todas las medidas sanitarias que se están teniendo en este momento y acudir a consulta en el momento en que tengamos cualquiera de los síntomas, ya que pues se puede descontrolar con este virus. Doctora, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros esta tarde compartiendo toda esta información acerca de la epilepsia, hoy precisamente que es Día Mundial del Cerebro.